Este es un trabajo, el caveat primero, y se lo dije a Armando, es un trabajo que no está listo, las conclusiones son preliminares, pueden haber errores en nuestros cálculos, así que esto es simplemente para una primer brainstorming de ideas. Y les queremos contar primero, antes de entrar en estos tres temas, cuál es como el foco del proyecto que queremos y que estamos trabajando con Eduardo para entregar en el mes de diciembre. Este es un documento de propuestas de reforma estructural que está trabajando en cuatro temas esenciales: en reforma tributaria, reforma laboral pensional, reforma a la política social y cuarto, impactos de las reformas. El valor agregado que pretendemos dar con este documento es tener una propuesta integral que tenga, digamos, toda la consistencia macrofiscal, porque han habido propuestas muy puntuales en cada uno de estos temas, pero muchos de los temas que vamos a analizar, por supuesto, tienen que ver con al menos dos de cada uno de ellos. El tema laboral no se puede desligar del tema pensional, la política social no se puede desligar del tema tributario. Entonces, la idea es tener, digamos, en estos cuatro temas grandes, la tributaria, la laboral, pensional y la política social, una propuesta, digamos, de reforma para una Colombia post-COVID-19. Ese es el tema de fondo de lo que queremos hacer en este proyecto con Eduardo. Entonces, sin más, hoy vamos a ver tres temas: un análisis muy preliminar de impuestos a personas naturales, lo que hemos hecho también de análisis del impuesto del IVA y finalmente algo relacionado con cambios a la política social. Entonces, adelante, Eduardo. Estás con el micrófono bloqueado. Gracias, Luis Fernando. Bueno, no, y gracias a ustedes por estar ahí y espero que les podamos sacar el jugo con sus opiniones. Yo voy a hablar de impuesto a la renta personal y lo primero que hay que hacer al hablar de esto es ubicarse, porque no sé qué tan ubicados están ustedes, pero en general los colombianos viven muy desubicados sobre cuál es su nivel de ingreso en relación a los percentiles de ingreso. Y esto nos importa mucho porque vamos a estar hablando de la progresividad o no del impuesto y su efecto sobre la concentración del ingreso. Entonces, ubíquense. Este grafiquito les muestra claramente que una persona que gana 5 millones de pesos mensuales en Colombia pertenece al percentil 95. Una persona que gana 10 millones mensuales pertenece al percentil 99. Una persona que gana más o por lo menos 13 millones y medio mensuales pertenece al percentil 100, es decir, al 1% más rico, y estoy seguro que todos ustedes están ahí. Bueno, siguiente. Puedo hacer una pregunta súper rápido para claridad. ¿Tú estás clasificando los percentiles por ingreso laboral o por ingreso per cápita del hogar? No, ingresos monetarios corrientes de la persona, que son no solo laborales, sino todos los que aparecen en la encuesta de hogares laborales y no laborales. Voy a hablar de eso en un segundo. Y son personales, no son de la familia. El siguiente. Bueno, también es importante tener en contexto, se nos quedó un poquito descuadrada esta lámina, pero no importa. Es importante tener en contexto, recordar cómo se calcula el impuesto de renta a las personas en Colombia, ¿no? Primero se calcula en la renta líquida bruta anual, que son los ingresos laborales y otros, excepto dividendos. En el gráfico que mostré están todos, incluyendo los dividendos. A eso se le quitan los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, que las vamos a llamar exenciones, que son los aportes de la seguridad social, las pensiones, los aportes de ahorro voluntario en las AFPs con un máximo hasta del 25% de la renta líquida bruta o un monto, y si llega hasta un tope, ¿no?, de 85 millones. Eso da entonces, cuando quita eso, da la renta líquida neta anual de ingresos laborales y otros. Y de eso se puede excluir hasta un 40% de gastos independientes en salud, en educación y otras cosas, con un máximo del 40% de la renta líquida neta. Entonces, y lo que tenemos ahí a ese punto es la renta líquida gravable. Sobre la renta líquida gravable es que aplican ya las tasas escalonadas de los impuestos, que arrancan en una tarifa del 19% para los ingresos para la renta líquida gravable anual a partir de 37 millones. Y luego sobre eso, por otro lado, se calcula el impuesto sobre los dividendos, que no le aplica el mismo esquema, sino básicamente el 10% de los dividendos a partir de 10 millones, porque los 10 primeros millones, digamos, pueden contarse como exclusiones. Y eso da el impuesto a pagar. Entonces, esa es la base sobre la que vamos a hacer todos los cálculos. Siguiente, Luis Fernando. Entonces, los cálculos los vamos a hacer por el momento, y además porque nos dan información muy interesante
sobre la información de la encuesta nacional de hogares, sobre la GEI. Es muy importante tener en cuenta que la GEI tiene una buena cobertura con respecto a los sueldos y salarios, pero no con respecto a la renta mixta, en donde que no, digamos, el ingreso de los independientes, donde no se capta por ahí sino la tercera parte, y prácticamente nada de los ingresos de capital, donde, digamos, la gente que encuesta el DANE no son los ricos que tienen los ingresos de capital o no los mencionan. Entonces, hay que tener en cuenta esto para todo lo que vamos a estar mostrando, que básicamente se va a estar refiriendo, por lo tanto, a los sueldos y salarios e ingresos laborales, digamos, más cercanos a sueldos y salarios de las personas que son encuestadas. Entonces, eso ténganlo en cuenta porque hay un pedazo muy importante que no estamos cubriendo. Muy bien. Entonces, básicamente lo que vamos a mostrar en una serie de gráficos muy sencillos son una serie de simulaciones arrancando de un escenario base que reproduce lo posible el estatuto actual aplicados, el estatuto tributario actual como lo describí, aplicados a toda la información de la encuesta de hogares de todo el año 2019. Toda la información está ahí. Y entonces, bueno, según esa encuesta, entonces, pues tenemos un recaudo del impuesto de renta a las personas de 0.8% del PIB. Recuerden que el recaudo es 1.3% del PIB, lo cual quiere decir que lo que nos está faltando todavía es básicamente los impuestos que se recogen sobre la parte que no estamos captando bien en la gran encuesta de hogares, que son básicamente los ingresos de capital. Entonces, lo que puedo decir es aquí, mire, el recaudo por rentas laborales propiamente dichas, aunque quizás no todas, es 0.8%, suponiendo que estas efectivamente pues se tienen que declarar. Muy bien. Entonces vamos a estar haciendo una serie de simulaciones que están listadas ahí y después las vamos a juntar todas. Entonces, siguiente. La primera es eliminar las exclusiones, que es eliminar ese 40%, decir, bueno, ese 40% que hasta ahora se puede quitar de exclusiones por concepto de dependientes, educación, salud, etcétera. Si suponemos que se usa completamente el 40%, entonces la tasa efectiva de tributación es la línea azul que aparece ahí. Es decir, en el escenario básico, que es el que se refiere con exclusiones base, en el escenario básico prácticamente no paga ningún impuesto en Colombia quien pertenece hasta el percentil 97. Quien pertenece al percentil 98 ya paga por ahí 2% de impuesto, quien pertenece al percentil 97, 4%, quien pertenece al percentil 100, 10%, digamos. Entonces, pues realmente el impuesto de renta a las personas en Colombia es un chiste, ¿no? Un verdadero chiste. Muy bien. Si a uno le quitara las exclusiones del 40%, ya tendría algo un poquito más decente, porque como se ve ahí, pues las tasas efectivas, obviamente, pues subirían considerablemente. Ya serían del orden del 10% para quien está en el percentil 97. Todavía tendríamos muchísima gente que no está pagando absolutamente nada, pero digamos que algo se haría ahí y en términos de recaudo, ese es el resultado que más recaudo adicional da. Da como 1.2% del PIB de recaudo adicional. Muy bien, entonces esa es la primera simulación. O las dos primeras, comparando la base y comparando la base y ya la quitada de las exclusiones. Ahora, quitar las exclusiones además aumenta fuertemente el número de contribuyentes, como se ve ahí, ¿no? El número de contribuyentes que hay en la actualidad es pues la suma de la línea azul, creo que llega como a 60,000 personas, a 600,000 personas, perdón, grosso modo. Si quitamos las exclusiones del 40%, como se ve ahí en la gráfica, que ya no se ve, pues aumenta muchísimo el número de contribuyentes. Creo que el número de contribuyentes aumenta en total a algo así como 1.200.000 contribuyentes. No estoy diciendo declarantes, son cosas distintas, contribuyente y declarante. Hay gente que tiene que declarar, pero al final no paga nada, ¿no? Entonces, aquí pasaríamos de 600,000 a más o menos como 200,000, a 1.200.000, perdón, contribuyentes efectivamente, quitando las exclusiones. Ahora, la siguiente simulación que hacemos es grabar las pensiones.
Las pensiones en Colombia, pues son, muchos pensionados son pensiones efectivamente de clase media, esta sí clase media de verdad, ¿no? Pues porque las pensiones pues son muchas del salario mínimo y el salario mínimo es justamente el percentil 50. Entonces, pues ahí tenemos la distribución del número de pensionados. Entonces, si se graban las pensiones, pues obviamente aplicaría el mismo régimen que todo otro ingreso, siguiente Luis Fernando. Y lo que se ve con eso es que básicamente la tasa de tributación efectiva de los pensionados aumentaría ligeramente. Ojo, esta es de los pensionados, ¿no? Dado el ingreso, el percentil de ingreso en el que se ubica, pero aquí me estoy hablando solamente de los pensionados. Como ustedes ven, grabar a los pensionados aumenta ligerísimamente su tasa efectiva de contribución, porque en Colombia, esto lo que está diciendo es, los pensionados son gente que tiene otros ingresos. O sea, los pensionados son unos favorecidos que reciben unos subsidios y que además pues, reciben sus ingresos como mucha otra gente. Ese es el grueso de la masa pensional en Colombia a la que le aplicaría esto. Claro, los que están a la izquierda no, pero es que esos de todas maneras no van a pagar impuestos. Pero quienes pagan impuestos en Colombia, que son pensionados, ya pagan algo y pagarían un poquitico más si se le graban las pensiones. Y eso prácticamente no aumentaría nada el recaudo, cual no quiere decir que no haya que hacerlo. Me parece que por razones de equidad habría que hacerlo, pero esto no es, digamos, la gran solución desde ningún punto de vista. Muy bien, la siguiente simulación es, ¿qué pasaría si quitamos la gabelita que tiene la gente que hace aportes de ahorro a las AFPs, porque esos aportes no se graban, es decir, se excluyen, no constituyen renta ni ganancia ocasional? Entonces, pues obviamente eso implica un beneficio tributario impresionante. Entonces, claro que tienen un tope, por supuesto, pero de todas maneras es un beneficio tributario importante. Bueno, ahí se ve lo que ocurriría. Y obviamente la diferencia entre las curvas, pues es el costo del beneficio tributario o el efecto del beneficio tributario que está concediendo. Y como se ve ahí, es un beneficio tributario muy grande para los percentiles 97 y 98. Ya más adelante es menos, porque claro, como tienen un tope, entonces pues no, eso no afecta tanto ya las diferencias en las tasas efectivas de tributación. Muy bien. Entonces, esta es una medida que también puede ser importante y eso también elevaría, obviamente, el recaudo, aunque no muy sustancialmente. Si más adelante vamos a ver el resumen, creo que es algo así como 0,6%, 0,4% del PIB, algo así, ya lo veremos. Muy bien. Luego tenemos una simulación que es reducir el primer umbral a partir del cual se grava a la tasa del 19%. Recuerden, como lo mostré, que la tasa es ascendente, la tarifa es ascendente a partir de los 30 y, creo que son 37 millones de pesos, creo, anuales. Ahí empieza la tarifa. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si bajamos esa tarifa a la mitad? La dividimos por 2, esa tarifa. Ese umbral, perdón, ese umbral. Eso obviamente significa que gente de ingresos más bajos ahora va a empezar a pagar. Entonces ahora tendríamos contribuyentes que empezarían no en el percentil 96, como ocurre ahora, sino que empezarían en el percentil 92. Ya tendríamos contribuyentes en el percentil 92 y el aumento muy grande en el número de contribuyentes pues se daría a partir del percentil 95. Entonces estaríamos efectivamente incorporando un montón de gente a la tributación si bajamos a la mitad el primer umbral como está en la actualidad. Y eso, en la gráfica siguiente, muestra cuál sería el efecto sobre las tasas efectivas de recaudo, las tasas efectivas por percentiles. Obviamente el grueso pues se da pues en esos percentiles, entre el percentil digamos 94 y el percentil 96, 97. Pues ya más adelante el efecto pues obviamente es menor. En la medida en que ese umbral ya no pesa tanto dentro del total. Entonces, ahí ven ustedes cuál sería el efecto. Ahora tendríamos que en el percentil 95, digamos, pues se estarían pagando unas tasas efectivas de tributación del orden del 3%, una cosa de ese estilo, que no es nada extraordinario, pero pues no es cero, por lo menos. Muy bien. Y luego tenemos, por último, una simulación. Luego, ahora al final las voy a combinar todas, pero luego tenemos una simulación en que decimos, bueno, en vez de que tengamos esas tasas escalonadas que son 19, 25, etcétera, etcétera, que llegan hasta 39, ¿por qué no hacemos que la tasa de tributación sea 39 desde el primer umbral? Ahí sin cambiar el primer umbral todavía, ¿no? Entonces no cambiamos el primer umbral,
Pero desde el primer umbral tenemos la tasa del 39. Eso pues obviamente aumenta, empina la curva, como es obvio, pero es muy interesante, no es que la empine demasiado para los primeros percentiles, ¿no? Digamos para el 96 algo, 97 un poquito más, etcétera. Entonces ahí se ve el efecto. Muy bien, y lo último que hacemos es entonces combinarlo todo. Entonces ahora vamos a decir, mire, vamos a hacerlo todo junto. Entonces, recuerden que las 5 cosas que hemos hecho es, vamos a quitar el 40% de las digamos, las exenciones en general, las exclusiones también. O sea, todo va a quedar grabado, van a quedar grabadas las pensiones, van a quedar grabados lo que ahora son ahorros a las AFPs, etc. Todo va a quedar grabado. Además, bajamos la tarifa, el umbral primero a la mitad, y además grabamos desde el principio, desde ese umbral bajito, todo al 39. Entonces, eso sí tendría efectos combinados, que esos sí son de significación, como se ve aquí en el número de contribuyentes. Ahora sí, básicamente serían contribuyentes, pues todas las personas que están a partir del percentil 78, más o menos. Ahora sí quedarían todos prácticamente como contribuyentes. Y en la última gráfica se ve a qué tasas quedarían. Entonces tendríamos como contribuyentes ahora, esto sí ahora se movería una tasa pues muy suavemente en todo el trayecto. Entonces, quienes menos impuestos pagan serían los del percentil, los primeros que pagarían impuestos serían los del percentil, digamos, 76, 77, que pagarían unas tasas pues muy bajas del 2%, 1%, y pues gradualmente, obviamente, la línea pues se aproxima al 39%, porque esa es la tarifa más general que estuviera. Entonces, eso es todo lo que hemos hecho y finalmente termino con el resumen de lo que son los, ya que describí todos los escenarios, entonces digamos como para fijar ideas, aquí está nuevamente el resumen. Entonces, en el resumen lo importante es que noten que en la última columna, que lo que hace impacto para efectos de recaudo es combinar las medidas. Cada medida independiente parece relativamente chiquita, quizás con excepción de la primera, la que se eliminan las exclusiones del 40%, esa sí eleva el recaudo como en 1.1%, como dije, en 1.1% del PIB. Pero ustedes ven ahí que los efectos, cada uno por separado no es que sea un efecto muy grande. Pero cuando uno combina todas estas simulaciones, claro, todos se refuerzan mutuamente y entonces ahí sí pasamos a tener un recaudo tributario como si fuéramos un país de verdad. O sea, tendríamos un recaudo tributario del impuesto de renta a las personas del 6,5%, que es del estilo de lo que tienen los países desarrollados. Y con eso pues tendríamos como número de contribuyentes, unos 5 millones de contribuyentes, algunos empezarían con tasas bajísimas. Tendríamos además pues una reducción más o menos considerable del Gini. Y aquí las reducciones del Gini las estoy calculando en 2 columnas de la siguiente manera. La primera columna es el Gini después de impuestos. Y entonces pues se puede comparar, digamos, el 60.6 de la simulación 6, el Gini que quedaría con todas las reformas es 66, que se compararía con el actual que es 65.3 con los impuestos actuales, ¿no? Con la tasa de impuesto de renta, de la forma como están los impuestos actuales, es 65.3, o sea, lo bajaríamos 5 puntos. Ahora, lo que uno no capta cuando hace el ejercicio así es que no está teniendo en cuenta el efecto redistributivo del ingreso adicional que está recibiendo el gobierno, que es realmente lo que tiene, pues, tiene un impacto adicional. Entonces, la manera como se hace ese cálculo es redistribuyendo en forma plana todo el recaudo adicional. O sea, no estamos suponiendo ninguna focalización, sino como si a todo el mundo se le volviera una proporción, digamos, lo mismo per cápita, digamos, de todo el recaudo que se hizo, y eso bajaría finalmente entonces el Gini a 0.56. O sea, tendríamos una reducción del Gini de 10 puntos, que eso sí es sustancial. Eso sí vale la pena. Ok, con eso termino. Gracias. Muy bien. Entonces, como tenemos otros temas, yo quiero invitarlos, por ahí unas 5 preguntas o comentarios, y cerramos con Eduardo y después pasamos a ver el IVA. Entonces, quería invitar a las personas, ¿quién quiere comentar o preguntar? Marcela, adelante. Gracias. Tengo varias cosas. La primera es una pregunta de por qué estamos usando deciles por persona y no los deciles del hogar. Cuando uno piensa en hacer progresiva
la distribución, entiendo que los Ginis que están calculando también son sobre ingreso laboral, ¿cierto? Me afana que, digamos, una persona que gana 5 millones de pesos al mes y mantiene una familia con 3 hijos y una pareja, está en un lugar muy distinto de la distribución de una que gana 5 millones y es una persona sola. Y creo que esta sería una oportunidad para proponer un cambio radical y que empiece a tenerse en cuenta el ingreso del hogar cuando se liquidan los impuestos. Creo que es como una dirección sana de reforma que haría el sistema más acorde con la distribución real. Tengo algunas preguntas. Tenemos 25%, un tramo de 25% exento todas las personas. Eso está por fuera del 40% de las exclusiones. Que yo sepa, no se ha eliminado de la norma en Colombia. No sé si es que estoy retrasada de algún cambio, pero esa es como la exención más regresiva de todas. Todo el mundo por el primer 25% que gana, de eso desaparece en la declaración. Por favor, corríjanme. Sobre el 40% de las exclusiones, tengo una pregunta y es ¿qué hace uno con los autoempleados que tienen costos, que no están conformados como una persona jurídica, pero que de alguna manera dentro de sus ingresos están recogiendo plata que le pagan a unos asistentes, a unas personas, a unos costos laborales? El 40% de las exclusiones está pensada para poder, creo que se abusa de ella, pero está pensada para que se reconozcan los gastos de las personas que tienen este tipo de ingreso, entonces creo que es un tema que hay que abordar. Y no me quedó claro, y esta es la última cosa que quiero decir, si las pensiones cuando en las simulaciones las tratan como un ingreso aparte con una tasa aparte o si entran a ser parte de una bolsa, porque en mi mundo ideal yo sumaría todos los ingresos del hogar en una bolsa y tasaría con una tasa única el ingreso por todo concepto. Creo que esa es otra dirección sana de reforma. Esos eran mis comentarios. A ver, Eduardo. No, estupendas las preguntas. Sí, no, nosotros, para responder lo último primero, que es lo que creo que explica más cosas. No, nosotros no estamos haciendo simulaciones ficticias separando los ingresos de un lado y de otro. No, 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 no. Nosotros estamos cogiendo los datos de la encuesta y sumamos los ingresos del individuo y le calculamos los impuestos como lo tendría que hacer él en su declaración de renta, exactamente igual. No, 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 no hay ninguna ficción. Ahora, y por eso es que calculamos el Gini por persona, pero tú tienes razón, deberíamos calcular también el Gini por familia, claro, y ahí podríamos hacer un análisis más juicioso de impacto distributivo, no estoy completamente de acuerdo. Interesante lo de los ingresos de los autoempleados, sí, eso digamos, no sé si lo podamos analizar aquí en mucho detalle, pero claro, habría que pensar cuál es la manera correcta de hacer ese máximo descuento del 40%, porque claro, en el ingreso de los empleados tú tienes razón, están ingresos que en parte son costos. No sé a qué te refieres al primer 25% que está excluido de todo, no, eso no es la manera como se hace el cálculo. El cálculo lo expliqué en la primera gráfica y pues ese es el método. No sé si te refieres al 25% de aporte de ahorro, no sé exactamente a qué te refieres. No sé si a los demás les suena igual de raro lo del tramo exento. Confírmenme, porque eso es algo que está en la norma. Veo a Luis Fernando alzando la mano. Eduardo, solo una cosa chiquitica. Cuando tú dices estamos haciendo lo que es y no imaginándonos cosas, justo lo que yo estaba diciendo es que las simulaciones dan para imaginarse cosas distintas y uno podría pensar en un mundo en que el impuesto se liquide de una manera distinta para ver eso que significa. Sí, no, eso sí, totalmente, que el impuesto se liquide en forma familiar es un ejercicio que podríamos pensar. Sí, es una excelente idea. Yo tengo un comentario. Sí, Marcela tiene toda la razón. Ahí, Eduardo, toca mirarlo. La cosa que se hizo era que antes tú podías deducir el 25% de tus ingresos arriba. Entonces era una cosa muy grande. Sí. Desde el 2012 eso se empezó a bajar. Y entonces hoy en día como está es que tú lo puedes deducir justo antes de esta línea donde dice exclusiones. Es decir, después de la renta líquida neta. Entonces, se disminuyó notablemente la capacidad para que la gente pudiera, digamos, descontar esos ingresos, porque ya no es arriba, sino después de que se le resta los aportes a seguridad social, las pensiones, aportes a ahorros voluntarios. Pero al final esto entra dentro del tope del 40% de exenciones. Ahora, tiene una racionalidad, ¿no? Y es que... Claro.
Lo que tú preguntabas de los autoempleados, los asalariados, pues al final también tienen costos y entonces la idea era, oiga, es muy enredado estimar cómo pueden deducir costos, entonces digamos 25% para todo el mundo. Entonces no es trivial, digamos, que sea un tema para eliminar. Lo que sí es que se tenía 25% y después con el tope, digamos, de unas VTs anuales que no recuerdo cuál era la cifra. Ya, Creo que tal vez la diferencia es que el 25% no lo tenías que justificar de ninguna manera. Te lo No, pero prestabas y punto. Y en de cambio el acuerdo. 40% sí. Ok, no, el ok. 40% tampoco. El 40% también se toma como un tope. Tú puedes, por ejemplo, aportar un montón de plata a tu fondo de pensiones, no sé qué, pero al final de cuentas, máximo puedes tener el 40% de tu ingreso, de tu renta líquida gravable. Sí, para los efectos de estas simulaciones creo que no tendría ningún efecto porque estoy tomando los topes máximos para todo el mundo. Entonces da lo mismo, da lo mismo. Ok, Jesús Botero. Eduardo, el tema de dividendos, no alcanzaron a tocar nada, lo van a mirar después, es un tema de la agenda, este está porque Sí, básicamente restringido fundamentalmente por el tema laboral, pero me parece que el tema de dividendos puede ser bien importante también en todo el análisis. sí, lo que pasa es que no hay nada en la encuesta, o sea, los estamos incluyendo, pero es que en la encuesta, como se ve en la encuesta de No es hogares, como se ve, representativa. hay una subdeclaración o subreporte, porque esto no es declaración, digamos, subreporte a través de la GEI, no aparece nadie recibiendo dividendos, pues poquitico dinero recibiendo dividendos, entonces hay que tratarlo de una manera distinta, pero sí, obviamente que lo vamos a analizar. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Okay. Entonces, entonces pasamos al tema, con estos comentarios, al tema del IVA. Listo, mándame un minuto, ya pongo la parte del IVA. Un minutito acá. ¿Qué es esto? Muy bien. Entonces, arranquemos con el tema del IVA. Bueno, al tema del IVA le hemos gastado bastante tiempo con análisis, digamos, de microdatos que ya les voy a contar. Estamos utilizando la información sobre el gasto de los hogares, que es la unidad de gasto que está en la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, porque esta, digamos, tiene, como su nombre lo indica, no solamente la posibilidad de hacer estimaciones por el lado de los ingresos, sino también estimar la incidencia del IVA sobre el consumo de los hogares. Ahí está, digamos, en detalle en la encuesta cuáles son los rubros específicos de la canasta de consumo para cada uno de los hogares que son encuestados. Y con base en la correlativa, digamos, de cuáles son las tarifas del IVA por cada uno de los productos, uno puede estimar entonces la incidencia del IVA. O sea, es una estimación indirecta, porque obviamente a la gente no le preguntan cuánto pagó en IVA, sino cuánto fue el gasto en consumo de cada uno de los bienes. Entonces podemos, a través de una simple regla de tres, estimar esa incidencia del IVA. Quiero dejar de presente cuáles son las limitaciones de este ejercicio. Lo primero que encontramos es que hay una diferencia muy grande entre los datos que salen de la encuesta con base en estos cálculos que hacemos y los datos administrativos, digamos, de recaudo del IVA interno que tiene la DIAN. Y creemos que son dos temas grandes lo que explican las diferencias. Lo primero es que, por supuesto, los datos administrativos reportan el recaudo de todos los agentes de la economía, mientras que la encuesta especialmente se enfoca en el IVA por consumo de los hogares. Entonces, agentes distintos a hogares que también, por supuesto, digamos, generan IVA, pues no están recogidos en esta encuesta de presupuesto. Y lo otro que es típico, digamos, de estas encuestas es que puede existir un subreporte importante de los gastos, especialmente en los deciles de ingresos más altos, o también que por obvias razones los deciles más altos de ingreso pues no queden bien representados en la encuesta. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son sustanciales. Ustedes ven aquí 328 billones de pesos nos da el consumo de los hogares. En las cuentas nacionales son 630 billones de pesos. Y el recaudo del IVA que nos está dando son 13.6 billones y en las cuentas nacionales, perdón, en la DIAN reporta 37.5 de IVA interno. Entonces, pues para que vean que realmente hay un hueco muy grande, no
no podemos saber cuánto proviene de estos dos elementos que les cuento, de qué parte viene de que no estamos analizando cosas distintas a hogares y qué parte viene de un eventual subreporte, pero pues lo queremos dejar muy claro. Entonces, el tema que pues ustedes ya todos conocen, que digamos motiva un poco esta idea de subir las tarifas del IVA, pues tiene que ver que, por supuesto, el IVA es un impuesto regresivo, pero se hace aún más regresivo con los tratamientos diferenciales. Ustedes ven aquí cuál es el gasto por nivel de tarifa de IVA para cada decil de ingreso y naturalmente los deciles más altos, digamos, tienen un gasto por nivel de tarifa del IVA que es realmente superior. Entonces, al final de cuentas, las exclusiones, las exenciones terminan, como ya sabemos, favoreciendo especialmente a los hogares de los deciles más altos. Entonces, acá tenemos una tabla, no la voy a explicar, que tenemos, digamos, cuál es el ingreso total de los diferentes deciles, cuáles son los gastos que hacen, cuál es el recaudo sin evasión ni IVA de bienes excluidos. Aquí otro elemento que no les había contado y es que no tenemos la imputación, digamos, de cuánto es el IVA que pagan los consumidores por los bienes excluidos. Ustedes saben que los bienes excluidos son aquellos que no pueden descontar los IVAs pagados de los insumos durante el proceso productivo. Al final de cuentas, por supuesto, esos IVAs que no son descontados se le trasladan al consumidor y entonces el consumidor termina pagando una especie de IVA imputado. Vamos a precisar eso después para entender cuál puede ser ese cálculo, pero no lo estamos incluyendo. Lo otro que hacemos es que distinguimos entre sin evasión y con evasión y hacemos una regla muy sencilla de distribuir el consumo entre cosas que consideramos que pueden tener altos niveles de evasión, como por ejemplo plazas de mercado, y cosas que no deberían tener mucha evasión, como grandes superficies. Entonces hacemos unos cálculos muy sencillos para estimar lo que realmente puede ser el gasto en IVA por deciles de ingresos. Entonces ustedes están viendo aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan en la última columna, que el primer decil se gasta más o menos 16.000 pesos mensuales en IVA, y el segundo decil 19.000 y el décimo decil 227.000 pesos. Esos son los cálculos que tenemos con base en esta encuesta nacional de presupuesto. Entonces, naturalmente hay dos formas de mirar, digamos, la incidencia del IVA. Una es por el gasto y otra por el ingreso. Entonces, el gasto naturalmente, obviamente los hogares de deciles más altos de ingreso tienen gastos más altos y por ende pues la proporción del gasto en IVA es más alta. Pero la interesante desde el punto de vista de progresividad del impuesto es la que ustedes ven aquí a mano derecha, que muestra, como ya sabemos, que hay una regresividad bastante importante en términos de esa incidencia del IVA. Entonces, el decil más bajo, el primer decil, sin ajustar, gastaría más o menos 9.1% de su ingreso en IVA. El ajustado quiere decir este ajuste que hacemos porque consideramos que buena parte de las compras que hacen, especialmente los deciles más bajos de ingresos, están en lugares informales que no pagan IVA. Entonces, con base en ese ajuste, nos da que más o menos la incidencia debe ser de un 6% frente al ingreso total. Pero incluso con ese ajuste ustedes ven que es bastante regresivo. El segundo decil cae al 3.3, más o menos igual que el tercero, y el décimo decil termina pagando más o menos 2,6% de su ingreso en IVA. Entonces ahí está, por supuesto, la regresividad. Entonces lo que hacemos de manera muy rápida y muy sencilla es tener tres escenarios de propuestas de reforma frente a un escenario base. El primer escenario es qué pasa si se hace una generalización de todos los productos a la tarifa general del 19%. El segundo escenario, ¿qué pasa si se generaliza toda la misma tarifa, pero se baja la tarifa al 16%? ¿Por qué? Porque puede haber razones políticas que no permitan subir todo al 19%. Y uno tercero que es un poquito menos ambicioso, que puede ser, bueno, mandemos todo lo que está exento y excluido al 5% y todo lo demás mantengámoslo al 19%. Es decir, tendríamos solamente dos tarifas, una del 5 y otra del 19%. Ustedes ven realmente aquí cuál sería la incidencia, cuál es el gasto en IVA sobre el ingreso total, pero ya me parece más interesante mirarlo por decirles, ya se los voy a mostrar. Quiero que nos concentremos en la última columna que nos da cuál es el recaudo adicional como porcentaje del PIB. Entonces, generalizar todo nos da 5 puntos del PIB al 19% y al 16 nos da 4 puntos del PIB. Primer caveat de este cálculo que nos está dando. Cuando ustedes escuchan desde el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo que se estima que
el tamaño o, la exención fiscal, el costo fiscal de las exenciones del IVA es de más o menos 6.8% del PIB. Bueno, una cosa se está incluyendo IVA interno y IVA externo. Obviamente lo más importante es el IVA interno. Pero ahí realmente se están incluyendo cosas que no necesariamente cuando se aumente la tarifa al 19% van a tener IVA. Por ejemplo, arrendamientos imputados. Ese tipo de cosas, por supuesto, son transacciones por fuera del mercado que no tendrían IVA, incluso en esta generalización. Entonces, esto se puede estimar como una cota superior a lo que podría ser el recaudo adicional. Nos falta hacer el ejercicio un poquito más juicioso de mirar de esos componentes del gasto, cuáles realmente son transacciones de mercado y con base en eso precisar este dato. Pero entonces, tómenlo ahora como una especie de cota superior. ¿Qué diferencia hay entre las 4 primeras filas y las últimas 4 filas? Las estimaciones con evasión y sin evasión. Con evasión, de nuevo, es un ejercicio en donde estamos estimando que una parte de los gastos que hacen los hogares son en establecimientos que son informales y por ende entonces el impacto en el recaudo no va a ser tan grande. En ese caso estamos hablando de un impacto del 4.3 de recaudo adicional, sigue siendo por supuesto muy importante. En el caso de una tarifa del 19% y de 3.4 en el caso de una tarifa del 16%. Entonces, obviamente la viabilidad tanto política como incluso pues constitucional de un aumento de la tarifa del IVA tiene que ver con los mecanismos de compensación o devolución. Entonces quiero recordarles muy rápidamente cómo funciona el mecanismo de compensación. El mecanismo de compensación que fue introducido por la reforma tributaria del 2019 básicamente está girando bimensualmente 75.000 pesos actualmente alrededor de 1 millón de hogares vulnerables que están en el Sisbén. Es la población más pobre de 2 programas muy importantes que son Familias en Acción y Colombia Mayor. Y se tiene previsto que esto alcance más o menos a 2 millones de hogares. Estaríamos hablando más o menos de un decil y medio. Cada decil, para que ustedes tengan orden de magnitud, está más o menos en 1.4 millones de hogares en esta encuesta que tenemos, o que estamos hablando de nuevo de más o menos un decil y medio. El costo fiscal para el millón de hogares es de más o menos 400.000 millones de pesos. Para los 2 millones de hogares, pues va a ser más o menos 800.000. Yo tenía en la cabeza que era más o menos 700.000 millones de pesos. Tengo que mirar bien esta cifra. La otra alternativa que la han hablado recientemente Sergio Clavijo en la presentación que nos hizo hace algunas semanas y Juan Pablo Córdoba, que todavía no lo ha presentado, pero por ahí lo hemos discutido con él en algunos escenarios, es sustituir este mecanismo de compensación por un mecanismo mucho más preciso en donde se crea una especie de cupo para los hogares focalizados. Puede ser el primer decil, por ejemplo, de ingresos en el país con la información del Sisbén, por ejemplo, que les dé un cupo a través de la DIAN y que permita verificar in situ, en el sitio donde hacen la compra, cuál es el cupo del IVA que tienen, pues definido con base en un cálculo razonable, y que en el momento que se haga la compra se exima del IVA a esa persona que está focalizada. Entonces yo veo pros y contras, digamos, de cada una de las 2 alternativas. La compensación es mucho más sencilla administrativamente, digamos, se definen unas familias y se hacen unas transferencias y punto. La otra tiene pues la complicación de que hay que montar un sistema de información, en fin, tal vez en esta coyuntura y con los avances de virtualización no sea tan complicado. La ventaja del mecanismo de devolución del IVA es que incentiva la formalización. La compensación no lo hace. La compensación es una entrega de suma fija independientemente de si los hogares hacen compras en sitios formales o no. Entonces la devolución sí incentiva que la forma de recibir el beneficio es comprando en un sitio en donde hay IVA, ¿no? Y eso podría incentivar a los hogares más pobres a comprar en sitios formales. La gran desventaja que yo le veo a la propuesta de una devolución del IVA, infortunadamente, es el tema de la corrupción, ¿no? Que habría que tener unos sistemas muy bien diseñados porque pues hay un espacio muy grande para empezar a vender cupos y demás, y bueno, quién sabe qué locuras se podrían hacer ahí, pero vale la pena, y no tenemos todavía una posición sobre cuáles de los 2 mecanismos. El punto es que se necesita, por supuesto, alguno de los 2 para poder hacer viable la propuesta. Entonces, más o menos, ¿cuánto estimamos que nos puede costar, digamos, esta compensación? La compensación, como les decía, bimensual está en 75.000 pesos. Por eso yo les digo acá que son más o menos 650.000 millones lo que se estima que cuesta fiscalmente la compensación. Es decir, mensualmente estamos hablando de 37.500 pesos para los hogares más pobres. Y aquí hacemos una especie, digamos, de cálculo de cuánto podría costar la compensación.
Generalizar todo al 19% para el primer decil nos da que alrededor de 44.000 pesos mensuales. Generalizar todo al 16% al 37.000 pesos mensuales y exentos y excluidos al 17%. O sea, lo que esto nos está dando es que la compensación hoy probablemente está dando un poquito más de plata de lo que debería dar a los hogares por el efecto, digamos, no solamente de la evasión del IVA, sino también porque se está pensando seguramente en llegar no solamente a los ingresos de hogares de deciles primero y segundo. Si uno se concentra solamente en el primer decil, probablemente el gasto en IVA es un poquito más bajo. Pero al final de cuentas, desde el punto de vista fiscal, lo que nos está dando es que más o menos lo que gasta hoy en día el gobierno nacional, de que son más o menos 700.000 millones de pesos, podría ser suficiente, podría implementarse en más o menos 120.000 millones de pesos para compensar plenamente ese gasto adicional producto de un aumento en la tarifa general del IVA. Entonces, acá tenemos un poco la incidencia. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven cuál es el escenario base, los impactos son bastante grandes. Ustedes ven, el escenario base son las barras azules, el escenario de la tarifa al 19% son las barras naranjas, el escenario 2, que es la tarifa al 16%, son las barras grises, y el escenario 3, que es llevar toda la tarifa 5, lo que no está todavía a la tarifa general, es el escenario 3. Entonces, acá tenemos solamente el primer decil compensado. Uno podría pensar en empezar a compensar tal vez los dos primeros deciles y eliminar esta regresividad, pero de todas formas, por supuesto, los impactos son bastante grandes. ¿Qué estamos aquí mostrando? Este es el gasto en IVA como porcentaje de los ingresos totales del hogar. Entonces, naturalmente, pues subir la tarifa general 19% tiene un impacto bastante importante, y habría que pensar si es suficiente compensar solamente al primer decil o incluso pensar en llevarlo hasta el 20% más pobre, esa compensación, que podría costar entonces más o menos el doble de lo que estábamos hablando, es decir, más o menos 1.4 billones de pesos. De todas formas, incluso neto de los costos de compensación, pues por supuesto que habría un impacto importante en materia de recaudo fiscal para el gobierno. Entonces, no, cierro con esto. El punto es, bueno, tenemos un sistema que con sus exclusiones y exenciones sigue haciendo el IVA aún más regresivo de lo que es por naturaleza. Existe un potencial muy importante de recaudo al generalizar y eliminar esos tratamientos diferenciales, que puede estar entre 4, 3 y 5% del PIB si se lleva todo al 19, 3, 4 y 4 si se lleva al 16, o más o menos 1 punto y 1.2 puntos porcentuales si se mantiene todo al 5 y la tarifa general del 19. Pero el punto de fondo es que esto se puede hacer, por supuesto, pero con el mantenimiento de un esquema, digamos, de compensación, ya sea como está hoy en día programado o un esquema un poquito más sofisticado de devolución del IVA. Esa es la parte del IVA, Armando. Muy bien. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta o algún comentario? Eduardo Lora. Sí, yo quería sencillamente tomar la palabra para agregar algo que vamos a hacer y que Luis Fernando no mencionó. De hecho, pues ya lo hemos estado trabajando, pero es un poquito complicado con Diego Gutiérrez y con Miguel Benítez, que es el problema de que la medición del ingreso en la que están basados los cálculos que presentó Luis Fernando y las que siempre se hacen, el ingreso está mal medido. Y yo diría súper mal medido. Porque digamos, yo este mes soy consultor, yo este mes no tuve ningún ingreso, entonces yo aparezco en el decil 1. Pues eso obviamente está mal, pues porque pues, aunque yo no tuve ingreso este mes, si a mí me observaran todos los meses, yo aparecería con un ingreso. Entonces, corregir ese problema que nadie lo ha corregido en los cálculos es algo que nos está tomando un esfuerzo, pero creo que es un esfuerzo interesante porque va a tener que ver con muchas de las cosas, incluso algunas de las que estaba mencionando Marcela, que tienen que ver con el impacto de la progresividad y regresividad. Entonces, esto lo que significa posiblemente, no sabemos, pero esto lo que significa posiblemente es que la regresividad que hasta ahora estamos observando, la que mostró Luis Fernando, en relación con el ingreso es mucho menor, lo cual en cierto sentido, pues, lo cual pues claro, obviamente es una buena noticia, pero además para efectos de las simulaciones que se están presentando al final, va a significar que la magnitud de la devolución que hay que hacer a los deciles más bajos no es tan grande como se está mostrando ahí. Muy bien. Sí, Antonio Celio, por favor.
Bueno, muy buen trabajo. Yo creo que es lo que estábamos esperando y esto va a tener una repercusiones muy grandes. Yo quiero como tratar de recordar el título de lo que esto podría tener, y es que nosotros vamos a proponer recaudar más plata, pero importa tanto como eso decir por qué y para qué. Que yo creo que parte de la discusión de estos temas, como han sido históricamente las reformas en Colombia a corto plazo, siempre lo que predomina es el tema fiscal. Y esto tiene todas las repercusiones de una discusión mala, política, porque ve un fin fiscalista que desde luego que lo tiene, pero importaría mucho decir, distinguirnos de otras reformas, es yo quiero más plata para 2 puntos, ingresos solidarios, más vías, etcétera, etcétera. Yo creo que una reforma se entiende mucho mejor si uno explica el sentido de estos nuevos tributos o de aumentos de tarifas. Y me pongo como metas, como ustedes perfectamente lo explican ahí, muy certeramente, reducir desigualdades, más ingresos solidarios, etcétera, etcétera. Entonces, no perdamos de vista esto porque el mensaje tiene que ser completo. No es que Colombia necesite una reforma fiscal porque nos quitan la calificación. Pues sí, eso sí, pero yo quiero más plata para tener una mejor sociedad. Que se note claramente que ese es el fin que perseguimos. Dicho esto, voy a hacer unos comentarios muy sueltos de la primera parte. Con lo de Marcela, el tema de los hogares, eso sería ideal. No sé qué tan fácil es de manejar eso, porque muchas veces las complejidades propias del Estado que hemos construido dan al traste con cualquier buena intención. Entonces, calcular ingresos de los hogares para sobre esa base, digamos, armar todo nuestro propósito, no sé qué tan fácil resulta. Los hogares se desintegran, se mueven, se cambian, en fin, hay un tema serio. Otro tema que desconozco y es pura ignorancia mía es, yo creo que hay una forma, digamos, más efectiva en temas de impuestos a las personas, que son los asalariados y el umbral con el que empieza la retención en la fuente. Eso sí va directo no hay nada que hacer, es un descuento de nómina, y yo no sé exactamente a partir de qué umbral se da la retención en la fuente sobre asalariados, desde luego, empleo formal, pero ahí hay una cosa que resulta, un mecanismo que resulta mucho más fácil y mucho más expedito que el resto de ingresos, digamos, que no están registrados formalmente. El tema del IVA, pues es un tema supremamente delicado. Yo creo que idealmente uno quisiera ser capaz de poner un IVA lo más alto que pueda, 15, 16%, parece una cosa razonable, pero dos cosas que creo que hay que digamos, decir, y es, ¿qué tanto devuelvo? Yo aumento recaudos en 3 puntos del PIB, si pongo una tarifa del 15, 16% y devuelvo 700.000 millones bien devueltos. Eso podría ser, pero el mensaje es, todos pagan impuestos y yo después redistribuyo. Todos pagan impuestos y yo ayudo después. Porque tampoco puedo desconectar esto del paquete total de la reforma en el que yo vea qué voy a hacer con la plata en materia de protección social. Te voy a cobrar más IVA, te voy a devolver, pero vas a tener mejor ingreso solidario, pero vas a tener, no sé. Entonces, lo que digo es que todo está conectado y simplemente quería anotar eso para recordarlo, porque el efecto de esto no es solamente lo que vemos aquí por cobrar IVA. Sí es cierto que se aumenta el gasto sobre el total del consumo de las personas, pero lo compensas a través de ¿qué? Sí. Mantienes subsidios, aumentas ingresos solidarios o devuelves más plata. Era eso, gracias. Muy buen trabajo. Antonio, vamos a hablar de la parte del gasto y apoyo a los más pobres. Apenas terminamos esta ronda de preguntas. Yo, por beneficio del tiempo, yo le pediría a Luis Fernando que toque el tema cuando hablen de las compensaciones a los más pobres. Le doy la palabra a Jorge Humberto Botero. Gracias, Armando. Coincido con lo que ha dicho Antonio. Yo creo, a ver, es muy valioso hacer estos análisis segmentados como los que acabamos de oír sobre impuestos indirectos, básicamente IVA y renta de personas naturales. Eso tiene toda la validez metodológica del mundo. Pero creo que habría que expandir, como seguramente lo están pensando, el análisis para incorporar
renta de personas jurídicas, posibles reformas a las ONGs e impactos en el recaudo de una mejor recaudación de impuestos por la DIAN, ahora que efectivamente parece que se están adoptando medidas en serio, entre ellas la implementación de la factura electrónica. Pues eso me parece que es importante. Y seguramente está previsto para una fase posterior. Específicamente, y en esto apoyo lo que ha dicho Antonio, habría que partir de un objetivo de recaudo. O sea, necesitamos subir, qué sé yo, 3 puntos del PIB, el recaudo impositivo, y el uso de esos recursos sería básicamente el siguiente, entre ellos, cosa que el país no va a querer oír, pagar todas las deudas que estamos contrayendo como sociedad con motivo del COVID. Y el último punto, no, si no hay tiempo, Armando, no tienen que responderme. Sé que hay prisa para tocar otros temas y seguramente conversaremos después. Pues el impacto de todo el conjunto de medidas que se adoptarían en el ingreso disponible de los hogares, porque también hay que tener en cuenta pues, que la economía sale muy postrada y la demanda y el consumo privado nacional es bien importante en el proceso de reactivación económica. Entonces ahí hay que combinar objetivos que tienen que ver con crecimiento económico y con financiamiento del gasto público. Pero dejo ahí y entiendo bien que no me respondan si no hay el tiempo. A ver, Marcela Meléndez. Muy breve. Primero, yo insistiría en que cualquier cosa que se haga por deciles de ingresos se haga usando el ingreso per cápita del hogar. Me parece que es la manera más correcta de mirar incidencia sobre desigualdad. Y el otro es un comentario general, y es que creo que debemos bajarle un poco el volumen a la conversación sobre la regresividad del IVA. El IVA al final es un impuesto para recaudar, y lo que importa, siguiendo un poco lo que decía Antonio, Celia, y lo que dice Jorge Humberto, es que al final todo el sistema fiscal, incluido toda la parte de gasto, tenga un resultado progresivo. Si uno devuelve con educación de buena calidad, salud de buena calidad, etcétera, no importa que haya un pedacito que es regresivo. La compensación me parece que tiene un carácter político y hay que tenerlo de esa manera, simplemente para hacer un trámite. Pero no estamos acabando con los hogares más pobres porque cobremos un IVA generalizado. Y lo que importa es que el resto del sistema esté bien armado. Quería decir eso. Muy bien. Yo tenía un comentario muy rápido, pero también lo dejó planteado, que quisiera entender la diferencia entre las cifras de recaudo de estas propuestas, sobre todo la primera, que parece semejante a los cálculos que ha hecho Juan Pablo Córdoba, que dan sumas distintas. No sé si Juan Pablo está allí y quisiera hacer un comentario. Juan Pablo, ¿estás ahí? ¿Aló? No, parece que no está. Es un competidor. Sí, sí está, pero debe estar contestando. Está distraído. Ok. Bueno, yo creo que podríamos pasar, no sé, Eduardo y Luis Fernando, si quieren hacer unos comentarios sobre todo lo que han dicho Marcela, Antonio y Jorge Humberto, que parece importante. Armando, yo quería hacer una preguntita. Dale. Santiago. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, Eduardo y Luis Fernando, por las presentaciones, muy interesante. Tengo varias inquietudes, pero digamos, me gustaría analizar y estudiar un poquito los datos, quizás en otra sesión o más adelante, ¿no? Para hacer unos comentarios más en profundidad, sobre todo en la parte de renta, ¿no? Para analizar bien los cálculos que están haciendo. Entonces, el segundo puntico que quería hacer era en la parte del IVA. Más allá de los recaudos fiscales del IVA, yo no sé si ustedes han tenido en cuenta, digamos, el impacto del IVA
para la formalidad empresarial. Yo creo que un IVA generalizado, siempre he pensado, es uno de los principales instrumentos para formalizar a las empresas, ¿no? En el sentido de que el IVA que le cobran a una empresa, a un almacén, a un productor, ¿no? Si es generalizado, siempre va a tener un interés en él cobrarlo, para cruzarlo, ¿no? Entonces, si uno tiene en cuenta eso, pues yo creo que es el principal instrumento de lucha contra la informalidad empresarial. Y entonces habría que ver los segundos efectos sobre el mismo recaudo de la mayor formalización. Obviamente eso no se va a dar en el corto plazo, pero gradualmente, al irse formalizando, ese impacto sobre los mismos recaudos tiene que ser más grande. Y la otra pregunta general que tengo es, ¿han pensado, digamos, en la institucionalidad que tenemos para hacer esto posible? Porque en esto volvemos a algo que discutimos en las primeras sesiones, ¿no? ¿La DIAN que tenemos sí sirve para esto? ¿O hay que hacer otra institucionalidad, irla haciendo, irla pensando para implementar todas estas cosas? Yo me temo que la DIAN que hay hoy no nos sirve para estas cosas. A ver, Fernando y Eduardo. Listo, Armando. Bueno, muchas gracias por todo. No sé dónde poner pedir la palabra, si puedo hacer un comentario después de los que tienes en la lista. No, dale antes de, dale Rudy, dale antes de darle la palabra a Eduardo y a Luis Fernando. Esa actitud de una IVA generalizado del 19 al 16 nos cuesta un punto del PIB en recaudo. Pregunto si seguimos bajando, si fuera del 14 o del 11 o del 12, si eso es lineal o como. Pues es que me parece que nos está sobrando espacio para subir. Entonces, a mí es una preferencia personal. A mí Rudy, se te bloqueó el micrófono. y políticamente tal vez atractivo hacer un esfuerzo grande en impuestos de renta y bajar el IVA para volverlo general. En otras palabras, que pudiera ser del 14, del 13, del 12. Además que nos daría la oportunidad de que eso pueda después, hacia más adelante, pueda ser, porque ya el 19 ya le parece uno que es el tope. No sé si se entiende la pregunta. Es decir, si uno tuviera que escoger, yo escogería subir ingresos, hacer todo lo que dicen en el impuesto de renta y ser más tímido en IVA, pero sí generalizarlo de todas maneras. Me gustaría oírlos a los presentadores en ese tema. Bueno, adelante, ahora sí. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Una parte importante de los comentarios están en la línea de, bueno, esto, ¿cómo es el cuadro completo, no? Y esto fue el comentario que yo le dije a Armando, es, todavía estamos mirando algunas partes. Entonces, este cuadro que ustedes están viendo no está pintado completo. Vamos a hacer el análisis de impuesto de renta a las empresas, por supuesto. Estamos, y un poco en la línea de lo que preguntaba ahora Santiago, hemos tenido una serie de charlas para entender un poco las necesidades desde el punto de vista legal o administrativo para fortalecer los mecanismos de anti-evasión y anti-elusión. Eso va a ser también un capítulo importante que no está acá. Pero les pido que tengan un poquito de paciencia porque esta es la primera parte. Yo creo que cuando tengamos ya el panorama completo, seguramente algunas de las inquietudes que ustedes están planteando se van a tratar de resolver. Puntualmente, Marcela, tienes toda la razón. Yo creo que es muy importante hacer esto con el tema, digamos, del ingreso per cápita por hogar. Tienes toda la razón que esa es una medida mucho más precisa de los temas de incidencia. Me parece muy importante el comentario de Santiago de que el tema de la generalización del IVA no solamente tiene impactos de equilibrio parcial, sino también impactos de equilibrio general que no estamos incorporando y lo vamos a mirar. Lo que dice Rudy, mira Rudy, yo la verdad todavía no tenemos el feeling. Yo creo que al final, fíjense que estamos todavía muy ambiciosos en todo. Cuando tengamos todo el paquete completo, miraremos qué es lo más útil. Yo de hecho, se lo dije también a Armando hace algunas semanas, estamos mirando la idea del impuesto al consumo. Yo sé que a la gran mayoría no le gusta,
pero queremos mirar las cifras, porque la ventaja que tiene un impuesto al consumo es que políticamente es mucho más fácil, digamos, de implementar, ¿no? Nuestros cálculos preliminares nos dan que un impuesto al consumo del 8% generalizado puede dar incluso más recaudo que el IVA actual. Obviamente tiene todos los problemas digamos, de impuesto cascada y demás, pero tienes razón de que de pronto, en vez de pensar en una tarifa general del 19 y algo más bajito, y por eso metimos ese escenario del 16, o puede ser incluso más bajito, uno puede tener, digamos, esa viabilidad política de poder mover este tema que sí creo que es muy importante. Pero no me casaría por ahora con una cifra, yo te diría esperemos. Ahora, si te parece, Armando, pasemos como a la última parte que va más en la línea de los comentarios que nos hicieron Antonio y Jorge Humberto, ¿no? Marcela. Y Marcela también, sí. Dale, pues. Creo que Eduardo quiere hacer un comentario. No, era sencillamente una precisión, porque sobre lo de Marcela, de que el hogar sea el foco, yo estoy completamente de acuerdo y vamos a hacer los ajustes para el de renta a las personas. En lo que se presentó sobre el efecto distributivo del IVA, no, ahí la organización de los ingresos sí es por el ingreso per cápita del hogar, porque claro, el consumo solo se observa para el hogar, no para los individuos. Sí, pero los deciles están por ingreso total del hogar, por lo menos eso decía, y no por ingreso per cápita. Sí. De acuerdo. Sí. Ok, sí, es que no, los ingresos todavía está muy crudo por esa corrección que queremos hacer, porque realmente las mediciones de ingreso de la encuesta están muy crudas. Entonces, yo por eso no le daría mucho peso a eso todavía. La utilización del gasto está hecha por el gasto per cápita del hogar. No, de acuerdo. Bueno, muy bien, entonces pasemos muy rápidamente a esta última parte que tiene que ver con la historia política social que más va más ligado a la parte, bueno, este mayor impuesto porque hay necesidades fiscales, por supuesto, porque hay que reducir la deuda hacia adelante y demás, pero también porque hay unas necesidades sociales indudables que surgen a raíz del COVID-19. Entonces, a ver, un minuto. A ver, entonces, vamos a analizar rápidamente tres temas. ¿Cuál es la focalización actual de las transferencias monetarias de acuerdo con la encuesta nacional de presupuesto de los hogares? Por quintil de ingreso, para entender un poquito qué tan progresivas son esas transferencias monetarias, y esto complementa trabajos que se han venido haciendo desde hace tiempo. Ahí Marcela nos estuvo apoyando desde el DNP con algunos cálculos preliminares. En fin, simplemente para entender, digamos, cómo es la focalización. Segundo, los costos de la renta básica, la renta mínima de inserción y la renta mínima garantizada. Ya les voy a definir cuáles son esos tres conceptos. ¿Cuánto podría costar, digamos, implementar esos tres mecanismos desde el punto de vista de diferentes thresholds, de diferentes límites que uno pueda plantear? Y tercero, ¿cuáles son los efectos del COVID-19 en materia de pobreza? ¿Cuánto puede aumentar una eventual renta mínima garantizada? Y vamos a hacer una serie de simulaciones sobre estos escenarios, digamos, del COVID. Entonces, muy rápidamente. Lo primero, la focalización. Entonces, esto está con base, digamos, en la encuesta nacional de presupuesto, y también utilizamos algunos datos de Jairo Núñez. El mensaje es que, pues hay, como ustedes saben, hay buenos programas sociales muy bien focalizados, como Familias en Acción y Colombia Mayor. Ustedes ven que esos prácticamente 3/4 partes les llegan al 40% más pobre, de acuerdo con la encuesta. Y hay otros programas que no están tan bien focalizados, especialmente los subsidios educativos, porque obviamente hay unas barreras de acceso, especialmente a la educación superior, que terminan siendo, digamos, muchas veces sujetos de subsidios, ya sea a través de la educación pública o a través de becas, créditos. Y también metemos lo de pensiones, que por supuesto es lo más regresivo, como ya sabemos. En este caso nos da que el 69% de las transferencias de pensiones le está llegando al último quintil de ingreso, al 20% más rico. En el trabajo que hemos hecho con Marcela nos da un poquito más bajo, y Gabriel Pariquera también nos ayuda en esto, porque aquí se está incluyendo todo el gasto, mientras que lo que estábamos calculando nosotros era el subsidio, la diferencia entre la cotización que había hecho, el valor actuarial de lo que debería ser la pensión, dada la cotización que hace una persona a lo largo de su vida. Pero, digamos, ahí tenemos una focalización que en los programas sociales tiene oportunidades de mejora, pero hay otras cosas que todavía continúan, digamos, de alguna manera mal focalizadas. Entonces,
empecemos a entender un poco los diferentes esquemas que se han venido hablando y déjenme les hablo las definiciones. Entonces, la renta básica universal, nosotros la definimos simplemente como una transferencia monetaria de un monto fijo que no es focalizada. Esa es la definición, digamos, estándar de una renta básica universal. La renta mínima de inclusión es una renta que también es un monto fijo, pero es focalizada. Entonces se piensa, por ejemplo, entregarle una plata constante a el 20%. Y hay algo más sofisticado que es la renta mínima garantizada, que es focalizada y es un monto relativo al ingreso. Entonces se le da lo necesario para que una persona pueda llegar a lo que uno considere debe ser esa renta mínima. Puede ser media línea de pobreza extrema, una línea de pobreza extrema, una línea de pobreza o cualquier múltiplo de esas cosas. Entonces lo que tratamos de hacer acá es entender cuál es el costo de estos diferentes esquemas, cada una de las columnas que ustedes ven acá, y cada una de las filas es, bueno, qué tanta plata se quiere entregar o a dónde se quiere llevar el ingreso. Entonces la primera, por supuesto, es la menos ambiciosa, que es media línea de pobreza extrema. La segunda es una línea de pobreza extrema, la tercera es la línea de pobreza, la cuarta 2 veces la línea de pobreza y la quinta, que ha surgido en algunos círculos políticos, es la de un salario mínimo. Naturalmente, los costos, por supuesto, son más altos en la medida en que sean más ambiciosos, pero lo que quiero concentrarme es más bien en los costos entre los diferentes mecanismos. Entonces, lo primero es que una renta básica, que es la última que ustedes ven en esta tabla, pues realmente es inviable desde el punto de vista fiscal. Incluso en el escenario, digamos, más conservador, en donde solamente se quiera transferir media línea de pobreza extrema, una renta básica universal costaría 3.8% del Producto Interno Bruto. Todo lo demás, de ahí para adelante, pues obviamente es una locura. Entonces, uno de los primeros, digamos, resultados de estos ejercicios preliminares que hacemos es la renta básica, pues no tiene mucho sentido desde el punto de vista de que es prácticamente inviable desde el punto de vista fiscal. La renta mínima de inclusión, que como les digo es una especie de focalización, entonces ustedes ven aquí las 3 focalizaciones que estamos tratando de mirar: pobres extremos, adultos mayores y pobres. Es una que cuesta, digamos, plata. Por ejemplo, línea de pobreza extrema para pobres extremos cuesta más o menos 0.7 del PIB, para adultos mayores 0.76 y para pobres 2.63. Ya son cifras que uno puede pensar que son razonables. Entonces, pues no estamos ya en el escenario de la renta básica. Y obviamente la más costo eficiente desde el punto de vista especialmente de los primeros deciles de ingresos es la renta mínima garantizada, en donde entregarle, por ejemplo, un ingreso a las personas que están por debajo de la línea de pobreza extrema para eliminar la pobreza extrema puede costar 0.32% del PIB. Entonces, básicamente el mensaje es que eliminar la pobreza y la pobreza extrema costaba más o menos entre 2.47 y 0.32 del PIB, de acuerdo con un esquema de renta mínima garantizada. Fíjense que aquí está línea de pobreza, renta mínima garantizada, 2.47 del PIB. Eso es para dar órdenes de magnitud de, bueno, en qué se podría gastar ese mayor recaudo que se está planteando en los capítulos anteriores. Otro elemento tiene que ver con cuáles van a ser los efectos de COVID-19 y qué podría, digamos, generar en materia de mejoras de pobreza y pobreza extrema, una renta básica. Ya estamos aquí actualizados con las últimas cifras que publicó el DANE el lunes, que hablan de una pobreza, no es exactamente igual, pero porque lo estamos haciendo con nuestra información. Al DANE le dio 35.7, a nosotros nos está dando 35.5, pero bueno, está en los mismos órdenes de magnitud. Nosotros estimamos que en el 2020 la pobreza podría llegar más o menos a 44.1%, dados los niveles, digamos, de desempleo sectoriales que se han visto y dados los ingresos de acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares hasta el mes de junio. Todavía nos falta y esto puede estar sujeto a revisiones cuando tengamos las encuestas más recientes. ¿Qué podría generar una renta básica que llega a media línea de indigencia? Una reducción al 38% de la pobreza y una renta básica que dé línea de indigencia al 32%. Entonces, los impactos pueden ser importantes, pero el costo fiscal, como ya les mostré, de una renta básica realmente son bastante grandes. Lo mismo tenemos para la pobreza extrema, que podría reducirse de 17.3 a 12.2 con una renta básica de media línea de indigencia y a 8.2 con una renta básica de línea de indigencia. Cosas que están, por supuesto, muy por encima del ingreso solidario que ha planteado como apoyo social el gobierno nacional.
Entonces, un tema que les quiero comentar acá es las diferencias y por qué consideramos que la línea de pobreza no puede ser hoy en día un buen mecanismo de focalización de la política social, y es las diferencias entre la vieja metodología y la nueva metodología que publicó el DANE el lunes. Lo que hizo el DANE el lunes fue actualizar las líneas de pobreza con base en el gasto que hacen los hogares en cada uno de los dominios geográficos en términos de gastos en alimentación frente al gasto total. Con base en eso se determina, digamos, el coeficiente de Engel, y eso se utiliza para multiplicar la línea de pobreza extrema para determinar la línea de pobreza monetaria. Entonces, por ejemplo, la línea de pobreza que antes con la renta mínima garantizada podría costar 1.43 del PIB en el 2019 o 2.92 con los nuevos cálculos de pobreza, subió a casi 4 puntos del PIB. Entonces, fijar algo con la línea de pobreza que puede tener cambios tan sustanciales en periodos cortos de tiempo, la anterior metodología era el del 2011, si mal no recuerdo, pues no parece ser un buen mecanismo de focalización, porque pues aparecen nuevos pobres que pueden generar costos fiscales adicionales. Entonces, ese es un caveat. Ahora, una de las cosas que queremos también proponer en esta historia es incluir una especie de pensión mínima. Y es que uno puede pensar un esquema que sustituya lo que tenemos hoy en día, y se puede hacer un esquema de pensión mínima focalizado como una especie de renta mínima garantizada que le dé una especie de línea de indigencia, si se quiere, a los adultos mayores pobres, y ya les voy a contar cuánto es el costo de esa medida. Entonces, acá tenemos una comparación de 3 escenarios o programas distintos. ¿Cuánto cuesta una renta básica que podría dar media línea de indigencia, o sea, una renta básica universal? ¿Cuánto cuesta el ingreso solidario? ¿Y cuánto costaría una renta mínima garantizada que podría ser incluso más ambiciosa, llegar a una línea de indigencia? Ahí están los costos como porcentaje del PIB, ahí está cuánto puede reducir la pobreza y cuánto cuesta reducir un punto porcentual de pobreza dado el tamaño del programa. Obviamente lo más eficiente es la renta mínima garantizada, porque la renta mínima garantizada lo único que hace es mirar cada persona y decir cuánto le falta a usted para llegar a la línea de indigencia o al threshold que yo lo quiero llevar. Entonces, obviamente una renta básica universal pues realmente es muy costosa frente al impacto que tiene en reducción de pobreza. Entonces, esos son los temas. Yo me concentro aquí al final en los cálculos que tenemos. Entonces, un esquema de pensión mínima destinado a todos los adultos mayores no pensionados podría costar 0.76 del PIB en una línea de pobreza extrema, es decir, en la línea de indigencia. Si los recursos del programa Colombia Mayor se orientaran para este fin, se requeriría un esfuerzo adicional de más o menos 0.6 del PIB. Con esto, uno de los grandes objetivos en la pregunta que nos hacía Antonio es, bueno, tengamos un programa que dé cobertura universal con una pensión mínima en línea de pobreza extrema a todos los adultos mayores no cubiertos por pensión, es decir, al 75% de las personas que no tienen pensión. Eso costaría en el neto 0.61% del PIB. Ese creo que es un objetivo que puede ser viable desde el punto de vista político, desde el punto de vista fiscal. Lo otro que concluimos es que una renta básica universal es inviable. O sea, en el más, digamos, conservador de los casos, puede costar casi 3 puntos del PIB y tiene un impacto muy moderado en reducción de pobreza, apenas 6 puntos porcentuales. Así que, pues, no deberíamos concentrarnos en eso. Tendríamos que tener o una renta básica focalizada o un ingreso mínimo garantizado. Y consideramos también que la implementación de una renta mínima garantizada que tenga como objetivo eliminar la pobreza extrema, ese puede ser otro de los grandes objetivos de estas reformas. Es, 1, esquema de pensión mínima universal. 2, eliminar la pobreza extrema a través de un mecanismo de renta mínima garantizada. Esto estimamos con los cálculos que tenemos que podría costar 0.65% del PIB si se incluye el esquema de pensión mínima. Descontando, perdón, el esquema de pensión mínima, y si se descuenta lo que hoy en día está haciendo ingreso solidario, que es más o menos 0.42 del PIB, el esfuerzo adicional realmente es 0.23. O sea que el reto realmente está en poder tener el mecanismo administrativo para hacer una renta mínima garantizada, y con apenas 0.23% del PIB adicional frente al costo que tiene hoy en día ingreso solidario, podríamos tener una eliminación de la pobreza extrema en el país. La suma de las dos cosas nos indica con nuestros resultados que requeriría un esfuerzo adicional de 0.9% del PIB, con esos dos grandes objetivos: eliminar pobreza extrema, por un lado, y garantizar cobertura plena en un esquema de pensión mínima en la línea de indigencia. Esos son los temas, Armando.
Muy bien, señores. Comentarios y señoras, perdón. A mí me gustaría hacer una pregunta y un comentario, Hernando. Dale, Rudy. Bueno, la pregunta es si en esos cálculos del costo están quitando lo que cuesta hoy Familias en Acción y el programa de ancianos, o si eso va a seguir y esto es on top of, además de. Esa es la pregunta. Lo otro es que me parece tímido, es decir, un gasto social de 0.8 y podemos aumentar el recaudo en 6% del PIB. No me parece muy defensable ese balance o imbalance más bien. Yo sí pienso que hay que hacer un esfuerzo más grande en términos de gasto. Rudy, mira, un tema ahí es que la renta mínima garantizada de todas formas tiene dificultades de implementación porque hay que poder medir de manera muy precisa el ingreso de los hogares. Entonces uno podría pensar que en vez de hacer una renta mínima garantizada, por razones políticas administrativas, se vaya a una renta que no sea, digamos, garantizada, sino una transferencia monetaria, pero focalizada. Eso cuesta más plata, como les conté, y por eso nos vamos con este escenario, digamos, más eficiente, pero no descartamos un escenario en donde se tenga que hacer una renta, digamos, mucho más extensa, pero desde el punto de vista monetario, Sí, yo lo que pienso es que algo menos del 1% es que te parece un irrisorio. Es decir, se hace desde un gran esfuerzo fiscal. Pues hagamos una política social ambiciosa también. Y lo otro es que el lío de la renta mínima focalizada, o como quieran llamarlo, es que es todo el fraude y por eso es que la renta universal era atractiva siempre y cuando uno le pudiera quitar a la gente lo que le pagó, es decir, a través del sistema impositivo. Pero eso sería cosas ya para discutir. Pero sí. mi preocupación es que si nosotros vamos a subir 5% del PIB el recaudo, para gastar en los más pobres solamente 0.85 va a ser muy pobre esa ecuación. Ahora, Rudy, sobre lo otro que preguntaba sobre si estamos incluyendo, descontando los costos de los otros programas sociales, no, todavía no, porque como lo ves, el costo adicional no es muy grande, entonces por ahora no se requiere un espacio adicional, pero por supuesto no hay que descartar que especialmente los programas que no tienen tan buenas evaluaciones, ¿no? Familias en Acción de alguna manera ha tenido evaluaciones que son bastante positivas. Sí, pero eso es muy político y hay mucha duplicación, ¿no? De gente que está en 2 y 3 programas a la vez. Así es. Y las evaluaciones son muy políticas, les gusta mucho a los que están en el gobierno. Muy bien. Muy bien. Hernando José. Perfecto. Gracias, Armando. No, excelente toda la presentación. Muchísimas gracias, Eduardo y Luis Fernando. Sobre este último punto, y creo que ya en parte lo contestó Luis Fernando, ya que uno de los grandes problemas que hay en Colombia es cómo encontrar los pobres y dónde están y cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, este tema de la renta mínima garantizada, así tuviéramos ya todo el sistema 4 organizado, creo que el reto de mantener actualizado ese registro social es enorme y creo que eso no está resuelto todavía. Entonces, evidentemente, creo que toca irse por algún esquema un poco menos eficiente y probablemente más costoso, pero creo que ya Luis Fernando también lo mencionó. Pero la pregunta mía entonces ahora sería, es cómo, digamos, dado lo que se pueda tener en el relativo corto plazo, que es el SISBEN 4, y que tú lo comentaste, ¿qué se podría realmente, cuál es el millaje que tiene esa información para lograr esa renta mínima garantizada y cómo se podría mantener relativamente actualizado ese registro social? Eso sería mi pregunta. Pues mira, Hernando, sí, tienes toda la razón con lo primero y por eso el comentario que le hice a Rudy. Ahora, tienes razón, el SISBEN 4.0 tiene una ventaja que no tenían los anteriores SISBEN, al menos el 2 y el 3, y es que el SISBEN 4.0 te permite derivar, digamos, una especie de ingreso del hogar. Antes no, digamos, con el SISBEN 3 no se podía entender una especie de imputación de ingreso.
Entonces, en el SISBEN 4.0 se agregaron las preguntas que permiten imputar ingresos de los hogares y con base en eso, entonces uno podría de una manera muy precisa estimar cuál podría ser el monto de esa renta mínima garantizada que permita eliminar pobreza extrema. Ahora, el otro punto que tú tocas es lo crucial, ¿no? Eso, la foto, muy bien, perfecta. La pregunta es cómo se actualiza esa foto. Y ahí hay unos temas, digamos, donde se está planteando que el SISBEN 4.0 se pueda actualizar ya no cada 7, 8 años como se hacía anteriormente, sino incluso año tras año a través de registros administrativos. Entonces, ahí está el reto. Eso no está todavía solucionado. Yo creo que hoy en día con la interoperabilidad de los registros administrativos es un poquito más fácil actualizar la información, pero estoy de acuerdo que al final de cuentas no es trivial. Uno piensa que la renta mínima garantizada se puede implementar de una manera mucho más sencilla en un esquema donde hay una especie, digamos, de declaración universal de renta, ¿no? En donde la gente pueda declarar al año sus ingresos y hay una especie como de impuesto de renta negativo en línea de pobreza extrema, por ejemplo. Pero antes de llegar allá, yo creo que vamos a tener que conformarnos con una especie de renta focalizada, que era el segundo escenario que nosotros habíamos visto en esta tabla. Marcela. Lo primero, quiero coincidir con Rudy, el gasto social que nosotros hacemos a través de los programas de transferencias condicionadas es chiquitico. Yo no me he dado cuenta qué tan chiquito era hasta compararlo con lo que hacen otros países. Es de los más bajitos de la región. Somos súper tacaños en gasto social. Entonces ahí deberíamos hacer como una reflexión en términos de cómo vemos el futuro para pensar uno cómo asignar el gasto. Quería una pregunta a Luis Fernando y a Eduardo, que se han considerado la posibilidad de impuestos negativos en cambio de la renta básica universal, donde uno podría tener como condición para recibir la transferencia a través del sistema impositivo estar registrado ante el sistema de impuestos, que creo que sería una doble ganancia y facilitaría encontrar a la gente. Marcela, eso va un poco en la línea de lo que le contestaba Hernando José. Yo sí creo que el primer mejor sería una especie, digamos, de declaración universal de renta en donde uno tenga un negative income tax. Mi sensación es que eso va a tomar tiempo en llegar allá. Digamos, hasta ahora estamos en la discusión de que la gran mayoría de la clase media que no paga impuestos empiece a pagar impuestos, no solamente a declarar, y que ampliemos la base de los declarantes. No veo muy exitoso una especie, digamos, de declaración en los deciles más bajos. Estoy completamente de acuerdo contigo que eso es lo más eficiente y creo que allá debemos llegar, pero por ahora en el meanwhile, mientras tanto, con la crisis que tenemos, sí creo que una especie, digamos, de renta focalizada puede ser un primer paso hacia allá. Antonio. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Rudy y con Marcela. A mí me parece muy poco eso. Si nuestra meta en el mediano plazo es recaudar 5 puntos del PIB adicional y son 50 billones, esto parece poco para los efectos que tiene. Yo creo que en eso debemos ser mucho más ambiciosos. El otro tema es que yo lo que entiendo es que ustedes no están recogiendo el resto de las ayudas, que son ayudas condicionadas, que ciertamente han tenido, digamos, resultados en tema de pobreza, más no en igualdad, y que hay unas diferencias de resultados en áreas rurales y áreas urbanas. Y que el otro tema que yo veo de las ayudas condicionadas que hemos históricamente dado, que sin duda ha sido buena, es que no parece tener mecanismos de salida muy precisos. Entonces tienden a quedarse pegados ahí en el tiempo. Entonces yo creo que en eso deberíamos ir más allá. Y otro tema que vale la pena dar una mirada, así sea de soslayo, es el tema de subsidios a servicios públicos. Hay un tema enorme de formación de precios que impide que tú puedas desmontar subsidios. Es decir, los precios que se forman en gas y electricidad no parecen ser eficientes. Hay unas rentas desproporcionadas y eso no te permite eliminar subsidios que están siendo un boquete cada vez más grande. Y el otro tema que vale la pena también mirar, ahora yo no sé cómo podría unificar todo, porque la renta garantizada, la condición que tiene, el condicionamiento que tiene es simplemente que no tengas plata, digamos, con ciertos parámetros. ¿Qué tanto puedes unificar? Porque a mí lo que me parece es que la administración de tantos programas dispersos cuesta mucho. Los costos administrativos son tan grandes que en el último libro de Aduflo ya dice, a veces no midas tanto y no hagas unos SISBENes tan complejos porque la probabilidad de que te equivoques con esa gente es muy baja. Entonces yo haría eso, aumentaría la cifra, y el otro que no sé si vale la pena que lo consideres es un seguro al desempleo. Eso quería comentar. Muchas gracias.
Luis Fernando. Muchas gracias, Antonio. Sí, mira, pues el condicional no es que no tengan plata, es que estés por debajo de cualquier threshold que puedas medir. Entonces, en este caso, que puede que estamos siendo un poco ambiciosos, estamos hablando de la línea de indigencia que está más o menos en 125.000 pesos, entonces se le da, digamos, el excedente frente al ingreso para llegar a esa línea de pobreza. Pero estoy de acuerdo contigo que de pronto los costos administrativos pueden ser muy altos y mejor tal vez tener una cosa un poquito más generalizada. Que aprovecho para contestar, Armando, una pregunta que me hace Carlos Caballero, que nos hace Carlos Caballero en el chat, y es si la pensión mínima universal no tiene problemas de información. Y yo creo que es así, que no tiene problemas de información, porque la propuesta es muy sencilla. Es todos los adultos mayores que no son sujetos de pensión, eso se puede verificar muy fácilmente. Y aquí no estamos hablando de renta mínima garantizada, es una transferencia monetaria de una línea de pobreza, o sea, 125.000 pesos mensuales. O sea que esa sí no tiene ningún lío, es fácilmente verificable, costo administrativo mínimo, esa no tiene los líos que estamos discutiendo ahora con el tema, digamos, de la renta mínima garantizada. Muy bien, gracias, Luis Fernando. Jorge Humberto, por favor. No, gracias, Armando. Es porque quería pedir que en un documento posterior, que no es este, que es muy sintético, se explique por qué no es viable la renta básica universal. Porque la presión política en esa dirección es gigantesca. Entonces, si eso en realidad, y tengo la tendencia a confiar en la opinión de ustedes, carece de viabilidad, hay que explicarlo claramente. Veo venir en esa dirección fuego desde la izquierda y desde la derecha. Esto puede estar incluso esta idea en el referéndum que quiere proponer el Centro Democrático. Entonces me parece que hay que hacer un ejercicio conceptual muy claro de por qué esto no es viable y explicar por qué son viables las otras propuestas que se hacen. Yo veo en el chat una observación muy interesante de Gabriel Piraquive sobre la pensión garantizada mínima y los impactos que eso puede tener en la disposición al ahorro. En fin, creo que ahí se va a requerir trabajar o difundir más el resultado de los trabajos que se han hecho. Muy bien. No sé si José o Gabriel quieran hacer algo. Armando, Armando. Sí, Santiago. Armando. Santiago. Ya. Sí, yo quiero rescatar un poco lo que dijo Rudy, que es lo mismo que nos dijo acá Santiago Levy. Bueno, y es un poco también lo que ustedes mismos están argumentando. O sea, en dos sentidos. Uno, Santiago Levy lo que dijo es que lo que uno proponga debe ser pues para hacer cosas nuevas, pero para corregir lo viejo o acabar las cosas viejas y malas, ¿no? Entonces, pero ustedes, bueno, y también tener en cuenta la relación entre las diferentes políticas, que es lo que ustedes han dicho, lo tributario con lo pensional, con la política social, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una pensión mínima, ¿no? Para los adultos mayores pobres o algo así, eso va a tener en alguna medida que complementarse o reemplazar lo que estamos gastando en la política de Colombia Mayor. Colombia Mayor cubre 1,5 millones de personas y cuesta 1.8 billones, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Los subsidios que hoy en día se están dando en las pensiones del régimen público. Los estudios que hacía el DNP anterior calculan esos subsidios en unos 20 billones, o sea, unos 2 puntos del PIB, ¿no? Entonces, si usted elimina esos subsidios, usted ya tiene 2 puntos del PIB, ¿no? Para hacer este pilar solidario de pensión, ¿no? Y dar una cobertura gigantesca, ¿no? Entonces, el tipo de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que ustedes proponen, pero también lo que uno debe eliminar de aquí en adelante. Gracias. Luis Fernando, Eduardo. Sí, mira, Santiago, te hago el comentario de lo primero que dijiste. Aquí justo en la diapositiva tú ves que nosotros estimamos que la pensión mínima
puede costar 0,76 del PIB, pero se refocaliza Colombia mayor hacia allá y entonces el costo neto es 0,61. O sea, es lo que tú estás diciendo. Aquí estamos recogiendo cosas que ya se están haciendo para poder implementar los programas. Ahora, tienes razón sobre el tema de los subsidios. Ahora, nuestra sensación es que eso en el corto plazo es muy difícil desmontarlo. Eso va a requerir la reforma pensional un poco en la línea de lo que aquí presentó Eduardo hace algunos meses. Pero un paso hacia allá que me parece muy importante, no solamente por los temas, digamos, de equidad intrageneracional, sino simplemente por pura equidad, incluso horizontal, es que los ingresos pensionales tienen que ser considerados como ingresos gravables. O sea, yo creo que una forma, de alguna manera, de compensar por esos subsidios es que tenemos que grabar los ingresos pensionales. Eso parte de ahí. Entonces, no está todo, no vamos a recoger todo lo que tú estás hablando, esa plata tan grande, pero sí creo que hace parte fundamental de la propuesta que los ingresos pensionales tienen que ser considerados como ingresos gravables. Pero estoy de acuerdo contigo que hay que hacer todo el panorama completo. Bueno, ¿qué pensará el doctor Alejandro Linares sobre la constitucionalidad de todas estas cosas? Alejandro. Sí, muy interesante la presentación. Muchas gracias, Eduardo y Luis Fernando. No, yo solo tenía una sugerencia menor, pero de una implicación muy grande, y es que yo evitaría utilizar en los documentos la palabra pensión, porque en la mente de nosotros, los menos inteligentes, la palabra pensión está asociada a la norma constitucional que habla de un mínimo, de un salario mínimo mensual. Entonces, yo preferiría utilizar una palabra como renta, o también la que utiliza la Constitución de beneficio económico periódico, aunque eso se conoce como BEPS, pero BEPS es mucho más de lo que es el programa hoy en día. Pero si uno hablara, por ejemplo, de la expresión renta, digamos, evita de entrada un problema político y constitucional que es innecesario en esta discusión. Es simplemente un tema de utilizar una palabra distinta a la expresión pensión mínima. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Toda la razón. Aprovecho que Armando un punto que vi que Gabriel hizo un comentario y Jorge Humberto lo replicó, y es que si no nos preocupa el desincentivo de una especie de renta básica para los adultos mayores en edad de pensión, los desincentivos al ahorro. Como cualquier impuesto, un subsidio es un impuesto negativo, así que todos los impuestos tienen distorsiones, por supuesto, cambian el comportamiento de las personas por naturaleza. La pregunta es si un subsidio de una línea de indigencia va a cambiar el comportamiento sustancialmente. Yo opino que no, que los que al final van a terminar pensionados seguramente siempre son personas de ingresos medios y altos, en donde pensar que 125.000 pesos puede generar distorsiones muy grandes, no sé, la verdad no. O sea, estoy seguro que sí lo generan. La pregunta es si son tan sustanciales como para pensar que eso debe estar por encima del problema tan grande que tenemos de un sistema pensional que no logra cobertura plena. Y yo creo que no. Ese es como mi comentario a esa inquietud de Gabriel. Yo comparto el punto. Yo le agregaría eso, si me permite, Armando, que en realidad, incluso si hubiera desincentivos, los desincentivos son mucho menores cuando es un monto universal que cuando es un monto garantizado, porque obviamente un monto garantizado, pues la relación sí es de 1 a 1, entonces el desincentivo puede existir. Cuando es un monto universal, el desincentivo pues es una cosa que es bajísima y se licúa totalmente con el argumento que dio Luis Fernando precisamente. Muy bien. Antonio, otra vez. Yo quería decir que excelente trabajo, y quería simplemente preguntar cómo son los tiempos, cómo nos estamos moviendo en tiempos y la oportunidad de hacer esta propuesta. Y felicitarlos por el trabajo a Luis y a Eduardo. Gracias, Antonio. Pues mira, estamos programados para entregarlo en diciembre. Con Eduardo estamos trabajando fuertemente en esto. Todavía nos falta lo de personas jurídicas, el tema de exenciones, lo de medidas anti-evasión, anti-elusión.
Y no sé qué otro tema nos falta, Eduardo. Creo que estamos... mira, lo de impuesto a los dividendos. Y creo que ya estamos. O sea, estamos avanzados. Nos falta un poquito, pero bueno, la idea, como te digo, Antonio, es terminar esto en diciembre para tener listo ya el documento y poderlo publicitar ya sea a final del año o arrancar en enero del próximo año. Gustavo Moreno. Y también vi a Gustavo, a Córdoba por ahí, a Juan Pablo. Sí, No, quería felicitarlos por este trabajo, agradecerles el esfuerzo y dejarle a todo el grupo la incógnita recurrente de cómo hacer el marketing de estas propuestas y las demás que tendrán que venir, dado que el contexto en nuestra precariedad institucional no hace fácil la tarea. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo entiendo que Juan Pablo Córdoba quería llegar a tiempo, pero se le complicó por una reunión y nos prometió que iba a analizar la presentación y iba a dar los comentarios más adelante. No sé si, Juan Pablo, ¿quieres comentar algo? No, muchas gracias. Pues primero pedir disculpas. En efecto, pues la reunión no la pude cortar y no pude estar en la primera parte de la presentación. Violando los derechos de propiedad, me tomé el atrevimiento de grabarla. Entonces tengo grabada la presentación, espero no haya ningún problema, doctor Luis Fernando y doctor Eduardo. La miraré pues con mucho detenimiento mañana y pues con mucho gusto les puedo hacer comentarios. Entonces pues no quisiera atreverme aquí a hacer ningún comentario sin haberla visto completa. Mil disculpas, de verdad que era mi intención estar aquí a tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Lo que veo pues es un trabajo extraordinario y muy completo. Entonces pues lo conversaremos en una próxima. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, claro que sí. Luis Fernando, yo también grabé la presentación tal como les había dicho Armando y más tarde les reparto porque hay unas personas que no pudieron asistir que la quieren ver, Sergio Clavijo, entre otros, y Luis Fernando Alarcón, para hacer comentarios. Entonces, más tarde la envío para todos. Armando, si hay tiempo para contestar las preguntas de Carlos Caballero y de Alejandro Linares en el chat. Dale, por favor, esto está muy interesante. Dale. Pues mira, Alejandro Linares pregunta cómo va la economía política el año entrante y Carlos Caballero sobre los tiempos, dado que el ministerio también ya está avanzando en la reforma. Pues mire, yo soy relativamente optimista. Yo creo que el gobierno ya tiene una coalición un poquito más sólida. Obviamente está el tema, digamos, de que está muy encima las elecciones de presidencia y de Congreso para el 2022, pero sí creo que hay un poquito más de espacio político para hacerlo. Obviamente que sea el tercer año de gobierno no ayuda. Y en ese sentido, digamos, yo no descarto que se pueda hacer algo bastante interesante. Y especialmente si un poco acogiendo los comentarios que muchos de ustedes han hecho, se puede empaquetar la reforma no como una reforma fiscal per se, que por supuesto va a tener el componente fiscal, sino como una reforma que permita también resolver otros problemas. Entonces, pues una reforma que uno diga, mire, vamos a eliminar la pobreza extrema en el país, creo que tiene un cierto agarre político muy importante y las cifras nos dan que eso no cuesta mucha plata. Vamos a garantizar cobertura universal para todos los adultos mayores en edad de pensión que no tienen pensión con una renta garantizada. Yo creo que esa es una cosa que políticamente pues es bastante viable. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que hay de nuevo un espacio político importante, interesante, porque la coalición es más fuerte que increíblemente hace un año o dos, cosa que no es típica en los gobiernos. Y entonces, pues ojalá. Nosotros vamos a presentar este documento en diciembre, en enero, junto con todas las propuestas que de este grupo han salido, que seguramente también serán tenidas en cuenta y ojalá pues se pueda hacer una serie de reformas el próximo año. Pues muy bien, me parece muy bien. Si alguien tiene algún otro comentario, por favor, adelante. O si no, Armando, yo quisiera decir algo final. Reiterar mi preocupación sobre la timidez en el gasto social, porque es que realmente nosotros saliendo de esta pandemia estamos como obligados a reflexionar qué hemos hecho mal en el pasado. Y algo que hemos hecho mal es ignorar los niveles de miseria y de pobreza, ¿no? Si vamos a hacer una reforma tributaria para ser un país de la OECD, pues hagámoslo también por el lado del gasto para que tengamos un nivel de equidad y de justicia más conmesurado al esfuerzo fiscal que se pretende. De lo contrario, no le veo mucho futuro político a
a subir 5 puntos del PIB el ingreso con un gasto social de 0.85 me parece pobre. De resto, el trabajo me parece maravilloso. Pero es que nosotros tenemos la sensación de que los economistas tienen que ser prudentes. Yo creo que sí, está bien, pero en este momento hay que ser audaces y eso está haciendo falta. Sí. Armando. Bueno, señor Jaime. Yo tengo un comentario y es que dentro del marco de la misión de transformación energética, Marcela Lava presentó una propuesta para la reforma de los subsidios a la electricidad que pueden ser extendibles a todo el resto de servicios públicos. Y yo creo que sería bueno que consideraran eso aquí como parte de lo que decía Santiago, de que hay que arreglar también las cosas malas que quedan, ¿sí? No sé. Gracias. Muy bien. Yo supongo, Luis Fernando y Eduardo, que no sé, en un mes, 6 semanas, tendremos otra sesión un poco para mirar los otros temas y tener otra discusión. No sé si vamos a necesitar más tiempo o 2 sesiones como para hacerlo más despacio. Yo tengo la impresión de que varios de estos temas merecen como mirarlos con más cuidado y como, ¿no? Los detalles, en fin. Pero eso lo vamos a mirar en su momento. Entonces, pues yo quería agradecerles, Eduardo y Luis Fernando. Es muy interesante, muy importante. Yo creo que nos deja entusiasmados. Yo creo que hay muchos comentarios muy importantes que seguramente ustedes van a mirar y algunos de ellos tenerlos en cuenta. Y a todos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un aplauso. Bueno. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Muy fin de bien. semana. Muchas gracias a ustedes. Esto ya tiene cara, Armando. Tiempo de la Ya está audacia. cogiendo cara. Tiempo de la audacia, sí señor. Muy buen trabajo. Gracias, Armando. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo.